Gracias. Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente invitado, que ya anda activo en el chat porque hizo una de las preguntas que Diego respondió, que es nuestro querido Anthony Millán. Anthony, el doctor Hola, ¿me escuchan? Anthony, sí, te escuchamos. Déjame presentarte, querido amigo, con mucho orgullo. Anthony, el doctor Anthony Millán, que actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad Uninorte de Colombia. ¿Sí? Sin embargo, pues en su trayectoria profesional también tuvimos el honor de tenerlo aquí en la Universidad Metropolitana y ahí tuvimos una historia en común de trabajo muy positivo en pro de la formación de futuros psicólogos. En su conferencia de hoy, Anthony va a trabajar con aplicación de psicología cibernética, inteligencia artificial, la planificación personalizada del bienestar. Anthony es psicólogo industrial y licenciado en educación por la Universidad Central de Venezuela, con maestría en psicología y doctorado en ciencias sociales y humanidades por la Universidad Simón Bolívar. Docente e investigador en la Universidad del Norte de Colombia, con experiencia en psicometría, medición y evaluación y análisis de datos. Ha trabajado como docente en diversas universidades de Venezuela y Colombia, además de desempeñarse como evaluador técnico e investigador en proyectos de desarrollo humano. Es investigador asociado 1 en Colciencias y miembro de varios grupos de investigación en psicología y desarrollo humano. Ponente en congresos nacionales e internacionales sobre psicología, inteligencia artificial y educación. Es miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos, autor de publicaciones académicas indexadas en revistas especializadas en psicología y bienestar organizacional y actualmente reside en Barranquilla, Colombia, y colabora con diversas iniciativas académicas y científicas. Bienvenido, Anthony, y nuevamente muy agradecida por haber aceptado esta invitación. Adelante. Oye, muchísimas gracias. Purita, te voy a pedir en aras del tiempo que me avises cuando me falte para avanzar, porque yo Te soy muy aviso malo en 10 esto. minutos antes de los 10 minutos de las preguntas. ¿Ok? Listo, listo. Listo. Bueno, muchas gracias. Mi ponencia se llama Aplicaciones de Psicología Cibernética, Inteligencia Artificial para la Planificación Personalizada del Bienestar. ¿Sí? Ujú. Lo primero que quiero conversar es que todo esto que voy a hablar se enmarca dentro de lo que sería el tema de política pública. Y una de las cosas que voy a intentar responder es si con base en la política pública podemos evitar el uso de inteligencia artificial para atender situaciones de salud mental. En este caso específico, bienestar. ¿Sí? Ujú. Ah, para ello quisiera conversar, o voy a tratar de organizar el discurso con base a la política internacional, las Naciones Unidas, siendo que aplicaría para todo lo que vemos en el mapa en color rojo, que son todos los países que actualmente, al día de hoy, eh, mantienen vigente su estatuto dentro de las Naciones Unidas. Dentro de eso, de los diferentes, de los 30 derechos humanos, me voy a circunscribir a uno de los pactos que tiene que ver con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es donde se encuentra precisamente el tema de asegurar el más alto nivel posible de salud física y mental para la prevención y el tratamiento y la creación de condiciones que aseguren a todos su asistencia. Ese es el pacto que hemos firmado todos, los que están en ese mapa en color azul, y lo que implicaría desde este pacto es un tema de cobertura de calidad oportuna. Sí, eso es lo que quiero dejar claro en este punto. Dicho de otra manera, la democratización de la cobertura de intervenciones oportunas de calidad. Un ejemplo de eso, por ejemplo, en la ley de salud mental aquí en Colombia, es la ley 1616 del año 2013. Para dar cuenta de eso, tenemos los derechos de los pacientes y de aquí quiero resaltar primero lo que está resaltado en color rojo.
que las intervenciones, cuando se comienzan las intervenciones, tenemos que tener claro sobre la duración probable del tratamiento. Esa duración no puede ser al infinito. Debemos tener más o menos claros los tiempos y sesiones necesarias para asegurar resultados de cambios en términos de bienestar, ¿sí? Y lo otro es que tenemos que brindar información clara, oportuna, veraz y completa sobre los tratamientos y la calidad científica que tienen esos tratamientos que vamos a proponer y que además deberían estar alineados con los avances científicos en materia de salud mental que hay al día de hoy. En ese contexto, cuando vemos cómo ha avanzado desde el punto de vista del Atlas de Salud Mental que comienza en el año 2001 y que el último es del año 2020, el gran problema que vemos a nivel mundial es que el tema de la salud mental no va muy bien, ¿sí? Y además va peor en las poblaciones que tienen vulnerabilidad socioeconómica. Además, si vemos desde el punto de vista del Banco Mundial, cómo va la reducción de la pobreza en los últimos años y de aquí hasta el 2030, la tendencia es a que se estancó la reducción de la pobreza, particularmente desde el COVID, ¿sí? Entonces, ese objetivo de democratización de la cobertura en intervenciones oportunas de calidad se hace difícil cuando estamos en contexto donde las demandas de servicios supera con creces la disponibilidad de recursos y ello sucede cuando se concentra en población que tienen altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica. Este mandato legal cuesta más en estos contextos. He allí que entonces la Organización Mundial para la Salud, además de una cobertura de calidad y oportuna, agrega un cuarto elemento a considerar que tienen que ver con el tema de la escalabilidad de los tratamientos, de manera de darle una mayor movilidad o un mayor dinamismo a la atención en salud mental. Cuando evaluamos la calidad de los servicios, tampoco salimos muy bien parados en eso. Entonces, es en este contexto en que yo voy a hacer la presentación de lo que nosotros estamos desarrollando. Respuestas ante esto, pues, por un lado se sacaron las políticas MHGAP por la Organización Mundial para la Salud, pero desde la OMS también se ha planteado el uso de tecnología inteligente y eso ha desarrollado el tema de la psicología cibernética como una estrategia para poder atender esta situación. Ahora voy con específicamente lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos un modelo de el estado completo de salud de Corey Keyes, que teóricamente son dos factores y que esos dos factores estarían midiendo cuatro tipologías de la salud, ¿sí? Y que Corey Keyes últimamente se ha hecho muy popular por un término que él agregó que se llama languideciendo, o lo que sería la salud mental incompleta, ¿sí? Por eso se ha hecho muy popular últimamente. Ese modelo estaría dentro de la teoría representacional de la medición de lo psicológico, que lo describe muy bien Denny Bursbum en la versión actualizada de lo que sería el libro de las vectores de la mente de Leon Tuston del 35. Ahora, ¿por qué eso para nosotros es importante? Porque al estar desarrollada dentro de la teoría representacional, es sensible de ser trabajada con inteligencia artificial. Un tipo de inteligencia artificial particular que es la que se conoce como representación del conocimiento, que es la simbólica, que es con la que nosotros trabajamos, que básicamente es la que se sustenta bajo la teoría de la medida, que también se le conoce como algoritmos de fuerza bruta. ¿Cuál es el problema? Ahí tenemos el instrumento de Corey Keyes. El problema es que si bien teóricamente él dice que está compuesto por dos dimensiones o dos factores que son ortogonales, cuando vamos al cuestionario realmente tiene cuatro partes
y 2 es diferente de 4. Entonces ahí hay una diferencia en cómo se mide. Por lo tanto, y además él nunca hizo análisis factorial, entonces nosotros teníamos que pasar o empezar por hacer la validación de esa estructura factorial. Como les decía, aquí está el factor 1, el factor 2 y 2 es diferente a 4. Como hoy en día sabemos que no se varían los test, sino las normas de corrección, pues sabemos que esta norma, si la estructura no existe, pues aunque él dé una norma de corrección, esa norma no es válida porque no ha sido validada. Este es el trabajo se hizo de la mano con la Universidad del Sinú. Este es ALMA, que después más adelante lo conversaré sobre ello, pero estas son los ejemplos de cómo se levantó la información, esta que les voy a mostrar. Al final encontramos que existe un solo factor de bienestar social y 5 factores dentro de la otra parte del instrumento. Yo ahora me voy a concentrar en el de bienestar social para facilitar la comprensión de lo que voy a hablar, porque es mucho menor. Son muchos menor número de ítems, ¿sí? Las características de las muestras eran estudiantes de la Universidad del Sinú, que es de donde se está desarrollando ALMA, 1020 participantes con diferencias en edades, sexos y también percepción de género. Bueno, uno de los primeros problemas que tenemos que resolver es el tema del idealismo subjetivo que aparece con George Berkeley, que lleva después a la idea del solipsismo, esa idea de que el ser humano es único, indivisible e inconmensurable, y que suena muy bonito desde el punto de vista romántico y que se popularizó en la psicología con la noción de perfil ideográfico de Gordon Allport en 1937. El problema con eso es que si, por ejemplo, en el caso de la población mundial al día de hoy, que son más de 8 billones de personas, implicaría que yo debería tener 8 billones de tratamientos diferentes y 8 billones de enfoques psicológicos diferentes para cada persona, porque cada persona es única, indivisible, irrepetible e inconmensurable. No hay política pública que pueda manejar eso. Y no hablemos de la formación que se tenga que hacer sobre la base de eso. Esto que acabo de decir no es de mi autoría, es una crítica que se le hace precisamente a la idea de perfil ideográfico que hace Isaac Frank en 1982. Y en términos de política pública, de gestión, de la democratización del conocimiento y del tratamiento, pues ese enfoque no ayuda mucho. Porque estaríamos entrando al problema de cómo encuentro yo la aguja en el pajar. Y idealísticamente es muy bonita, es muy poética, pero cuando vamos a la realidad, pues no ayuda mucho. Más aún cuando calculamos la cantidad de perfiles posibles que pueden haber en algún instrumento, que se calcula como una variación con repetición y esa es la fórmula con la cual lo calculamos. En esta prueba, ¿sí? En la primera parte, la de los 6 ítems, estaríamos hablando que el número de perfiles posibles son 15.625 personas. Pero en la otra de 33 estamos hablando de 7 quintillones. Si cada persona es única, irrepetible e inconmensurable, pues nosotros tendríamos en ese instrumento más perfiles posibles de lo que hay en todo el planeta en este momento. De hecho, sería mucho más de lo que hay en la historia de la humanidad registrado hasta el día de hoy. Es imposible que nosotros podamos manejarnos con esa teoría de único, irrepetible, inconmensurable, ¿sí? Con un instrumento de 33 preguntas, nada más. Vamos al tema de cómo hacemos los profesionales para conocer los patrones que están detrás de eso. Tampoco es posible, porque para poder generar las condiciones necesarias, más no suficientes, para aprender o generar una intuición experta, una de las cosas que se necesita es un entorno regular, pero la segunda es la oportunidad de aprender todas las regularidades que hay
con práctica prolongada. Con 7 quintillones de casos o 15.000 y pico de casos, es imposible que ningún profesional pueda tener acceso a una práctica prolongada a toda la diversidad de regularidades que está detrás de eso. ¿Sí? Entonces, por esa vía tampoco es. También es cierto que a finales del siglo XX, si bien se criticó el modelo nomotético, es decir, el modelo globalizante, y se buscó una vía por la ideográfica, vemos que operativamente eso no funciona. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Sí? Pues esa respuesta ya nos los había dado Paul Mell con lo que se llama el patrón de Mell. Y tiene que ver con cuando comparamos la efectividad del diagnóstico clínico versus el diagnóstico algorítmico, siempre sale mejor posicionada, tiene menor error, menor sesgo el uso de algoritmos que el uso de la intuición. Y eso se ha ido cada vez acrecentando en la medida que ha ido mejorando el poder de cómputo de los chips y de los software. Que la ley de Moore, que fue publicada en el año 65, decía que cada 2 años había una duplicación del poder de cómputo. Según cálculos hechos por la UNESCO el año pasado, la duplicación del poder de cómputo al día de hoy es cada 4 meses. Es decir, la capacidad de cómputo que tenemos nosotros para hacer predicciones no tiene precedente en la historia. ¿Sí? Y por eso cada vez que ustedes ven que se hace algún tipo de análisis sobre la pertinencia de uso de inteligencia artificial, siempre se hace comparación entre el ser humano y la máquina y siempre sale mejor posicionadas las máquinas, no solamente por efectividad, sino por la latencia de respuesta. Responden mucho más rápido y se equivocan menos. Si bien se habla de los sesgos algorítmicos, y es algo que pues siempre va a pasar porque esto no es magia, los que hablan de sesgo algorítmico obvian normalmente esa situación, es decir, obvian la oportunidad de comparar el sesgo algorítmico versus el sesgo humano. Cuando hacen esa comparación surge el patrón de Mell. Para que tengan una idea, con el instrumento de 6 preguntas, ya yo dije que eran 15.625 casos posibles, pero en los 1.000 y pico de participantes que nosotros hicimos el levantamiento para la validación, de esos 15.000 solamente tuvimos oportunidad de ver 409 perfiles. Y de esos perfiles diferentes, ¿sí? Y fíjense que no siempre todos aparecen porque hay saltos. Por ejemplo, digamos que hayan 2 personas que compartan 11, ¿cómo se llama? Que compartas con 11 personas, no aparece. Resulta que perfiles únicos es el 67%, pero el 32% son perfiles compartidos. Otra evidencia de que no es cierto el perfil ideográfico. Ahora, voy a ir un poco más adelante para que quede esto más claro. Cuando nosotros medimos, y eso lo sabemos desde Mariano Yela, nosotros medimos con una intención, que es hacer alguna intervención. No tiene sentido medir algo si yo no voy a usar ese algo. Y yo debería tomar la información de la medición para poder planificar el tratamiento. Si no, no tiene ningún sentido haber usado esa medición. Y en este caso, después de que usamos como criterios de corte las bisagras de Tukey, nos damos cuenta que tenemos que hacer una intervención en 255 personas. Lo que usualmente sucede es que agrupamos a estos por clase, es decir, a las 4 personas que tienen el nivel muy bajo, le doy el mismo tratamiento porque entre ellos son iguales, y a las 251 personas le doy el mismo tratamiento porque entre ellos son iguales. O creemos que eso es así, pues resulta que tampoco es así. Fíjense que cuando yo empiezo a ver la particularidad de cada caso por cada puntaje, si se dan cuenta, yo tengo allí un puntaje que es bajo, por ejemplo, uno de los que tiene bajo, que es el punto -0.77, tiene 58 personas.
Otro puntaje que es igualmente bajo tiene un puntaje de menos 1,87, tiene 9 personas, son puntajes diferentes, ¿sí? Pero les di la misma categoría, le di la misma categoría de bajo, por lo tanto yo no debería darle el mismo tratamiento porque el puntaje es diferente. No solamente eso, y entonces para aclarar un poco más lo que voy a decir, me voy a otra noción que la sabemos desde el año 1927, que son los sesgos Jingle y Jangle. El sesgo Jingle es de tratar como lo mismo a cosas que son diferentes, y el sesgo Jangle es tratar como diferente a cosas que son lo mismo. En esta presentación me voy a concentrar en el sesgo Jingle, es decir, tratar como igual a cosas que son diferentes. O dicho de otra manera, darle el mismo tratamiento a personas que son diferentes. Como les comenté, podríamos cometer el sesgo Jingle si le doy el mismo tratamiento a todas las personas simplemente por tener la misma categoría abajo, ¿sí? O porque tengan el mismo puntaje, es decir, a todas las personas que tengan el mismo puntaje de 0,77, también cometería el sesgo Jungle. Y este es este ejemplo. Fíjense aquí yo le estoy poniendo déjenme ver si puedo, a ver si puedo marcar. Si ven acá, todos tienen el mismo puntaje, menos 1,79. Todos tienen la misma categoría de bajos, pero el perfil de preguntas son diferentes. Las razones por las cuales están aquí son diferentes. De hecho, tenemos tres grandes perfiles. Un perfil único, que sería las respuestas 2, 2, 1, 2, 2, 5. Un perfil compartido, que sería este patrón de respuestas, y otro perfil único. Es decir, yo a este sistema de puntos, aunque tenga el mismo puntaje, tengo que darle tres tratamientos diferentes, aunque tengan el mismo puntaje y aunque tengan la misma categoría de interpretación. ¿Sí? Hoy en día ya sabemos que cómo podemos hacer eso, gracias a que tenemos tecnología de procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, o la que yo tengo, que es modelo simbólico, que es con la que yo trabajo. Tenemos inteligencia artificial que ya nos permiten trabajar con eso. El poder de cómputo que tenemos hoy en día nos permite a nosotros, los psicólogos, poder gestionar la individualidad de una manera más oportuna y poder cumplir aquello que nos decía Einstein de tratar de manera equivalente a personas que son funcionalmente equivalentes. Por lo tanto, fíjense que esa idea de ideográfico y nomológico ha cambiado hoy en día estamos en un punto medio, algunos lo llaman idiotético, otros lo llaman ideográfico nomotético y otros los llaman como ideografía rigurosa. Y en el marco de las políticas públicas, que es lo que yo estoy hablando, que es poder brindar atención a las mayorías oportuna, de calidad y escalonable, no hay manera de hacer eso que no sea a partir de estrategias de inteligencia artificial, porque nosotros no tenemos, como seres humanos, nuestro aparato cognitivo no tiene la posibilidad de ver todas esas eh, pequeñas diferencias a tiempo, que es lo que nos permite resolver el dilema de la aguja en el pajar. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para hacer la planificación de la intervención personalizada? Pues tomamos un término que es original de la psicología, el tema de multiverso, eso que se habla mucho en Marvel, por ejemplo. Eso es un término que se creó en psicología en 1896 y lo logramos a partir de estrategias de simulación matemática. Es decir, yo agarro a un sujeto, voy a tomar a uno de los casos que si yo no tuviera este aparato, este ayudante experto hubiese cometido el sesgo Jingle, pues tomo su puntaje es su línea base y hago todas las combinaciones posibles de las posibles versiones de él, modificando uno a uno todas las posibles respuestas. Esa sería la simulación. Eso me da fíjense, me da un espacio muestral posible hasta donde él se para, por un criterio que voy a hablar ahorita de optimización, de 5.956 personas alternativas a esta misma, no dentro del grupo, sino a sí mismo. Y de esos, entonces yo después voy a usar algún criterio por un algoritmo de optimización. Un algoritmo de optimización
es el que tú le das unos criterios y él busca aquel caso que cumple con el criterio. Con la manera como yo trabajo es utilizo, ¿cómo se llama? El primer criterio es, eh, ay, se me fue el nombre. El de aproximaciones sucesivas de Vygotsky, si ese es el primer criterio, voy a buscar no al sujeto al que tiene el mayor puntaje, sino al que está más cercano al límite medio. Y el segundo criterio es eh, bajo el criterio del menor esfuerzo. Ese es un criterio que creó otro psicólogo llamado Sips. Entonces, yo voy a buscar, como a las personas les cuesta mucho el cambio, yo voy a plantear mi recomendación por aproximaciones sucesivas en aquella donde él tenga la mayor oportunidad de cambiar con el menor esfuerzo. Bajo esos dos criterios, entonces se genera lo que se conoce, lo que le ha dado el nombre de perfiles óptimos. Entonces, de esas 5.956 casos posibles, él encuentra el que cumple con esos dos criterios y hay un solo perfil que cumple con esos dos criterios, que sería el perfil óptimo, y a partir de ese perfil óptimo es que da la recomendación. En el caso que les estoy mostrando, entonces, fíjense que si esta persona como línea base tenía menos 1,79 como puntaje Z y por eso tenía un puntaje bajo, si él trabajara con el perfil óptimo, fíjense que él estaría allí, esa sería su posición en la distribución muestral. Si él logra cambiar con base a las exigencias del perfil óptimo, él se movería al nivel medio y estaría en el punto más, la versión de él más cercana a la línea original observada, pero que esté en el contexto del perfil óptimo. Nosotros hablamos de esto de escalonable porque después de que él está allí se vuelve a pasar la siguiente y así va avanzando de nivel en nivel de manera escalonada por parte. De allí viene el tema de Vygotsky. ¿Qué encontramos nosotros? Cuando yo presentaba esto al principio, hace años, de hecho lo presenté allá en la Universidad Metropolitana en el año 2020 con, ¿cómo se llama? En las jornadas de actualización en psicología educativa y aquí en el Congreso Colombiano de Psicología en el 2021. Lo que me encontré es que aunque nosotros les reportábamos a los seres humanos, a las personas que tenían que planificar los tratamientos, cuáles eran los perfiles óptimos para cada caso, e inclusive podríamos agrupar los perfiles óptimos de aquellos que eran coincidentes para poder tener una estructura de cuántos casos gestionar y cuánto iba a costar, porque acuérdense que estamos hablando de política pública y eso lleva unos costos. Lo cierto es que los interventores humanos no hacían nada de eso y se iban por la regla nomológica, es decir, un solo tratamiento global para todo el mundo. Entonces, aparece ChatGPT y aparecen los modelos de lenguaje grande y eso nos ha permitido entonces ahora pasar a una segunda etapa. Y esta segunda etapa es programar agentes inteligentes con la información de estos perfiles óptimos para que hagan intervenciones. Entonces tenemos casos donde las intervenciones son por comunicaciones unidireccional mediante mensaje de texto, que es un proyecto que tenemos en la Universidad del Norte con la Universidad de Córdoba y el Instituto de Bienestar Familiar en Córdoba, ¿sí? Y con la Universidad del SINU, el crear chatbot inteligente que nosotros estamos, ¿cómo se llama? Alimentándolo, lo estamos entrenando con base a estos perfiles particulares de manera de que puedan dar atención oportuna mientras se espera que un ser humano atienda a las personas. ¿Sí? Esto lo podemos hacer porque, como les dije, la capacidad de cómputo ha mejorado, pero esa capacidad de cómputo también ha mejorado las habilidades y las funciones cognitivas de los agentes inteligentes, a tal punto que ha superado a los seres humanos en muchas de las pruebas. ¿Sí? Cumpliendo el patrón de Mel que les había dicho desde el principio de esta presentación. La Organización Mundial para la Salud, como yo les había comentado, es un lineamiento de la Organización Mundial para la Salud crear agentes inteligentes para la atención escalonada de salud mental.
ellos tienen su versión, pero su versión es solamente para dar información, no hace un tratamiento personalizado. En ese sentido, nosotros estamos un paso adelante de los modelos que tiene la Organización Mundial para la Salud. Estamos dentro de la línea de desarrollo de terapia asistidas por chatbot que se inició con ELISA en la década de los 50 y que ha ido mejorando, y esa ha sido la evolución que ha tenido los chatbots de atencionales a lo largo del tiempo. Como les comenté, ese es un lineamiento en política pública internacional. Eso está establecido en el Informe Mundial sobre Salud Mental del año 2022. Estamos suscritos a esas políticas internacionales, pero no solamente por un tema de política, sino que ahora vamos a la quinta pata, que es fíjense que he hablado de sostenible, escalable, escalonable, y ahora voy a hablar de redituable. Cuando nos ponemos a ver en qué se está invirtiendo en salud mental durante las décadas y la proyección que hay hasta el 2032, vemos que la mayor inversión que hay en salud mental es en desarrollo de inteligencia artificial aplicada precisamente no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento en salud mental. Y hay áreas que están mucho más desarrolladas, donde hay mayor inversión. Por ejemplo, el área donde hay mayor inversión es en tratamiento de la ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, de insomnio. Y bueno, esa es la presentación. A futuro, ¿qué estamos haciendo? A futuro estamos también desarrollando esto, no solamente con test psicológico. Por allí el presentador que estaba antes de Diego estaba hablando del discurso. Estamos trabajando también para hacer este tipo de diagnósticos y recomendaciones personalizadas a partir de la información textual que podamos extraer a partir de entrevistas o de blog. Eso viene de un trabajo de un señor que se llama James Pennebaker, que crea la psicoterapia narrativa. Algunos de ustedes lo conocerán porque cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, él se hizo famoso porque él tomó los mensajes de texto de las personas que se lanzaron y encontró que muchos de los mensajes eran optimistas, ¿sí? Cuando hizo el análisis del discurso de los mensajes que le enviaban las personas que se iban a matar a sus familiares. Derivado de allí, él crea un sistema de procesamiento de lenguaje natural que se llama LUC y crea la psicoterapia narrativa mediada por tecnología cibernética. Y nosotros estamos trabajando en eso. De hecho, hay un venezolano que está en Canadá trabajando en eso y que yo lo voy a traer para acá, para Colombia, ahorita el 25 de mayo, que está enlazando la información del discurso con mapeo para mejorar estos pronósticos. Entonces, bueno, en eso es lo que estamos últimamente y ya ahora sí terminé mi presentación. Qué bueno y súper puntual. Si quieres, puedes dejar de presentar para que te veas en la Ah, sí, pantalla completo. ya, Bueno, déjame. Anthony, este, a mí me encanta mucho que tú formes parte del equipo de las personas que estamos trabajando en la promoción y prevención de la salud mental, porque tú de alguna manera, es obvio en tu presentación, tienes una capacidad y tienes el recurso personal y el recurso relacional para trabajar en un área que es muy técnica. eh, Implica una demanda y una solicitud desde la Organización Mundial de la Salud para optimizar el trabajo de atención psicológica de alta demanda, apoyándonos con la inteligencia artificial. En tu recorrido, pues bueno, quizás las personas que tengan un poco más de formación de aspectos metodológicos, psicométricos y, digamos, ese manejo de los datos de forma técnica que tú nos demostraste el día de hoy para llegar al punto actual de ver cómo la inteligencia artificial se nos pone ahora como un recurso para llegar a más personas y hacer una atención inicial y ser
desde ahora y más adelante más asertivos, quizás en el diagnóstico y en la decisión de temas que son relevantes para la protección de las personas, ¿no? Acceder la custodia de un niño, por ejemplo, si a quien se le cede en casos puntuales, sabemos de tragedias horrorosas, por partir de la premisa de que, por ejemplo, los niños siempre están mejor con sus mamás y lamentablemente en aspectos muy puntuales que conversaciones privadas hemos Me río, compartido. disculpa que me ría, pero es que Ujú, esa fue mi clase de hoy. exactamente. Hay un documental en Netflix que se llama Justicia para Gabriel, que eso sucedió en Estados Unidos, lo que tú Ujú, comentas, pero aquí en Colombia pasó también exactamente igual con el ICBF, que es con quien nosotros estamos trabajando ahorita, que es el Instituto de Bienestar y Familia, ¿sí? ujú, Errores diagnósticos porque, bueno, somos seres humanos y los seres humanos claro. tenemos sesgos y con muy buena intención, pero aunque tengamos la información a la mano, no tenemos esa finura para poder encontrar la aguja en el pajar y estos sistemas nos ayudan a mejorar ese tipo de cosas. Ujú, Pero me llama la atención porque acabo de dar ahorita la sí, clase de eso precisamente. sí. Sí, sin eliminar el trabajo personal que hace el especialista, obviamente, pero si nos apoyamos en el recurso tecnológico, podemos correr menos riesgos, ¿no? Bien, La entendiendo palabra es ser que, más oportuno, exacto, es más la palabra. asertivos en la decisión de estos casos que son, pueden ser inclusive muy complejos, ¿no? Muy difíciles. Sobre todo también porque asistimos a muchas personas, hay alta demanda de atención psicológica y situaciones muy complejas en las trayectorias de vida de muchas personas, ¿no? Entonces, también el que asiste puede estar agotado, puede perder finura en el diagnóstico y en la decisión y en el estudio de la información y puede, bueno, aumentan las probabilidades de riesgo porque de tomar malas decisiones, ¿no? Exactamente. ¿Nos podrías hablar de Alma? Bueno, Alma no es mío, fue una tesista de doctorado de aquí de la universidad, no fue mi tesista, yo la asesoré en algunas cosas, fue tesista de otro profesor ya jubilado aquí en la universidad. Esa chica ha sido interesante porque una de las cosas que más me gusta es que normalmente nosotros invitamos a gente para que venga, invitamos gente de España, invitamos a gente de Estados Unidos y a nosotros nadie nos invita. Pues a ella la invitaron Ujú, para España para hablar de Alma, ujú, precisamente. Y hay ahorita hay una gente en la Universidad de Utrecht que también quiere saber sobre esto, ya no de Alma. Yo digamos que pongo aquí el caso de ejemplo, pero quien gestiona más, como eso digamos que ya escapa de mis manos, yo les puedo dar el contacto de, ¿cómo se llama? De Carmen Molinares, está ahí el enlace de todas maneras. Pero la idea es eso, o sea, hacerlo de manera escalonada, que los estudiantes tener un diagnóstico, que ese diagnóstico vaya remitiendo, sí, porque fíjense que aquí nosotros podemos hacer un cálculo de gravedad que es diferente al que usualmente nosotros hacemos. Normalmente nosotros vemos la gravedad por esos puntos de corte que le estábamos mostrando o qué tan lejos estás del promedio. El indicador o la métrica que nosotros ahora estamos implementando para ver la gravedad no tiene tanto que ver con qué tan lejos estás del promedio, sino con el número de cambios que tú tienes que hacer para lograr estar en el promedio. Eso es mucho más grave. O sea, si tú tienes que hacer demasiados cambios es porque estás muy mal. Entonces, ujú, hemos cambiado la métrica y esa es una de las cosas que hace Alma. Al final, Alma es un gestor, es un ujú, distribuidor, en cierta forma. Con cara bonita y habla bonita es un distribuidor. Y entonces, eso es una parte. Y mientras que tú estás esperando que te toque tu turno porque no eres un caso crónico, te va haciendo coaching ujú, entrenado eh, por psicólogos ujú. a partir del perfil óptimo que se le dio. Pero Muy ese bien. entrenamiento, ese coaching es un coaching educativo, no es una atención psicológica. Psicoterapéutico.
Ujú, exacto, te va dando recursos educativos ujú. mientras que tú estás a la espera de que un ser humano te pueda atender, Muy para no bien. dejarte en falta, dirían los Desprovisto, pues. latinos. Claro, desprovisto de apoyo. Listo, Sí, listo. Interesante. Y ¿tienes algún conocimiento sobre alguna herramienta basada en la inteligencia artificial que atienda malestares de ansiedad, de depresión que tú conozcas y que se esté utilizando en este momento? mira, esa es una buena pregunta, pero fíjense algo. Como yo les mostré en la presentación, hay mucha plata detrás de eso. Ujú, Y donde hay plata, hay gente que es buena y hay gente que es mala. Hay un término que se está usando hoy en día que se llama IA washing, que es gente que le pone así como el neuro, que todo el mundo le pone la palabra neuro para vender cualquier soquetada, y nunca hicieron un mapeo, nunca tocaron la neurona y le dicen neuro a cualquier cosa. Lo mismo pasa con inteligencia artificial. Ahorita todo el mundo utiliza la palabra inteligencia artificial para cualquier cosa que ni siquiera es una inteligencia artificial. ujú, Entonces, lo que yo sí sé que está sucediendo es que, al menos en Estados Unidos, por ejemplo, el colegio de psiquiatras y el colegio de psicólogos están entrenando a los psicólogos y a los psiquiatras de cuáles son las métricas para identificar estas aplicaciones que están, por ejemplo, por Play Store y eso, cómo identificar que son válidas o que son razonablemente válidas, ¿sí? Entonces, mira, es que hay muchas, o sea, tú te metes por Play Store y aparecen. De hecho, yo tengo una investigación, una revisión sistemática que te dicen eso que mostró Diego, pero con inteligencia artificial, y tú ves que hay una explosión de aplicaciones. Y se explica porque hay mucho dinero detrás de eso. Ahora, que todas sirvan, mira, no lo sé. Yo lo que recomiendo es que la gente empiece a entrenarse, si bien no va a trabajar en el desarrollo de tecnología inteligente, que por lo menos tengan criterio, una alfabetización mínima para filtrar las que sirven de las que no sirven. Básicamente esos indicadores de confiabilidad y validez, pues. válido. Por aquí quieren que recuerdes el nombre del documental que hiciste referencia recientemente. Justicia para Gabriel. Justicia Estaba en para... Netflix, estaba en Ok. Netflix. Aquí hay dos preguntas interesantes. Una hace referencia a que los programas de intervención en Ah, salud por cierto, mental. perdón, en ese programa, al Ujú, final, y yo tengo el documento del desarrollo de esa, hay una inteligencia artificial que se está aplicando en un condado en Estados Unidos para identificar cuando tú llamas al 911 el nivel de riesgo que tiene el niño, porque el problema era ese, que entonces para saber si hay que mandar rápido, una intervención rápida en caliente por el nivel de riesgo. ok, Entonces en ese documental van a ver, de hecho yo me inspiré en muchas de las cosas en lo que vi ahí. muy bien. La pregunta que te estaba empezando a leer dice, los programas de intervención en salud mental son fundamentales y urgentes, pero tienen sesgo porque solo se enfocan en los datos globales, como tú comentaste muchas veces al inicio Ujú. de tu ponencia. Si no tenemos conocimiento o acceso a técnicas avanzadas de análisis, ¿cómo podemos acceder a procesar la información de manera más pertinente? Pues, mira, no sé. O sea, no creo que se pueda. Ujú, Y si se hace, o sea, si empiezas a hacer el análisis uno a uno, o sea, sí lo vas a hacer, pero no lo vas a hacer a tiempo. ujú. Eh, o sea, es que el volumen de información, yo les mostré esto que es chiquito con 6 preguntas. Si les muestra el de 33 preguntas, que son 7 quintillones de posibilidades, no hay ser humano que pueda manejar eso. O sea, no. Claro, O sea, no hay la posibilidad. Por eso es la pregunta inicial. O sea, ¿realmente podemos evitar la inteligencia artificial si queremos concretar realmente un ideal como el de la política pública, el de la democratización? Mi respuesta es no se puede. O sea, ujú, siempre se va a claro. postergar, porque cuando tú dices, no, yo tengo Ujú, que atender a tiempo, es imposible. ujú. Ok.
Por aquí hay otra Mira, y te referencia. tengo que dejar porque me quedan 10 minutos para mi clase. Ah, Tengo ya, otra listo, clase ¿no? ahorita. Estamos muy bien de tiempo. Hay otra preguntita. Dice, respecto de la salud mental, la psicoterapia narrativa y el procesamiento del lenguaje, ¿cómo se implementa en los sistemas de salud? Bueno, este es un ejemplo, ¿sí? Ujú, Donde la primera parte es de diagnóstico, la segunda parte ¿cómo se llama? Ya de intervención mediada por este tipo, pero intervención educativa. Yo les recomiendo que se busquen la página de Pennebaker, James Pennebaker. ujú, Es LIWC. Ahí él explica muy bien y hay unos videos bastante interesantes sobre eso y que está muy enlazado con lo que habló el ponente anterior a Diego. Es ujú, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tú tienes unos recursos instrumentales que te permiten gestionar los patrones más rápido y te ujú, permiten ser más oportuno. ujú. Entonces, mi recomendación es que si quieren profundizar, échense una revisada a esa página y ahí lo van a tener. Listo. Un último comentario, Anthony, quizás para aclarar, cuando tú haces referencia sobre el perfil óptimo, que es el punto de referencia, ¿podrías dar un ejemplo de un perfil óptimo eh, en la Eso es herramienta muy de la sencillo, inteligencia muy artificial? sencillo. Ajá. El sujeto, su puntaje observado es mi línea base. Y yo Ujú, digo, ¿qué tanto está él lejos del punto donde él debería estar bien? ¿Sí? Del primer punto, o sea, si él está muy bajo, para que él esté bajo. Si está bajo, para que esté ujú, medio. Si esté medio, para que, ujú, inclusive esto sirve para, no solamente para recuperación, sino para prevención y promoción, porque si tú estás ujú. bien, para que estés mejor. Entonces, voy a la Exacto. siguiente escala y entonces digo, de todas las versiones diferentes posibles, simuladas, que eres tú, dame la que está más cerca del límite óptimo más alto. Y entonces me dice, de los 5.000 y pico, el que cumple, el que está más cerquita de este es este sujeto y este es su patrón de respuesta. Entonces la Muy bien. recomendación es la diferencia entre tu perfil observado y el perfil óptimo. Y entonces ahí es donde viene la recomendación. Muy bien. Y es el perfil óptimo más cercano a la primera etapa en la Por, que por, él el, puede pri- avanzar. por el principio de Vygotsky de ir de manera escalonada. Aproximaciones sucesivas, exactamente. Listo. Muy bien, está entendido. Bueno, Anthony, sé que tienes otro compromiso ahorita. Estamos bastante bien cómodos en tiempo. Se estimaba terminar a las 12:30. Nos faltan 7 minutos para llegar a eso. Entonces, bueno, para no quitarte más tiempo bueno, y muy agradecidos del esfuerzo que haces de algo tan complejo, tan técnico, tan difícil, poco fácil, como decía mi entrenador en psicoterapia. eh, em, Bueno, este, cada quien tiene un espacio. O sea, sí, para eso estamos es todos. complejo, pero lo que yo saco de ahí como relevante es que en la psicología hay diferentes ramas, diferentes especialidades y lo que tú estás haciendo va a ayudar mucho a el ejercicio más eficiente tanto en la promoción como sobre todo en la prevención de la salud, ¿no? Sí, y yo con Y esto que lo sí vamos a quiero, ejecutar los demás, pues. Ujú. sí, con esto quiero cerrar. No me lo dijeron, pero mucha gente lo pregunta y digo y me voy porque me quedan 5 minutos. Muchas personas, no lo dijeron, gracias a Dios aquí no lo preguntaron, pero mucha gente tiene temor de los trabajos, de que le quiten el trabajo. Ujú, Miren, realmente la gente que estamos atendiendo es gente que nadie está trabajando con ellos. O sea, son los invisibilizados del sistema, porque ujú. están muy lejos, porque no tienen el dinero, porque son los que no han llegado a tener cobertura en el sistema. Y cuando lo tienen, los remiten, no, venga dentro de 3 meses. Ujú, No te están quitando, estamos ampliándote el trabajo. O sea, estamos ujú, dándole cobertura al que jamás y nunca tuvo cobertura. ujú. Ciertamente.
Bueno, nos dejas llenos de esperanza. Gracias. Entonces, bueno, seguimos adelante. 1 millón, Anthony, por haber Chau, aceptado esta chau. invitación y haber compartido. Gracias, bye. Bueno, entonces ya hemos terminado la primera etapa de esta jornada y los esperamos a la 1:10 hora Caracas y 12:10 hora Colombia. Hasta luego.